Todos teníamos claro que Víctor Wembanyama iba a ser una cosa especial, un jugador de esas características físicas, un tipo de 2'24 que se movía como un alero y con un potencial en ambos lados del campo inéditos para alguien así. Todo apuntaba a que iba a ser buenísimo. Y la verdad es que está superando todas las expectativas sin haber terminado su tercera temporada en la NBA. El camino hasta aquí no ha sido fácil. Una trombosis venosa puso en jaque su carrera en 2025. Ha experimentado alguna que otra lesión menor y el rendimiento de los Spurs en sus dos primeros cursos no fue el ideal para el galo. Todo eso forma parte del pasado. Y es que Wembanyama y los Spurs están siendo una de las historias de la temporada. Ocupan las primeras posiciones del oeste. Wemby está teniendo un año brutal y podría incluso acabar entre los finalistas al MVP y ganar el premio al defensor del año. Sobre todo esto vamos a hablar hoy aquí en mi canal. Voy a tratar de explicar por qué creo que estamos a punto de ver cómo arranca la era de dominio de Víctor Wembanyama en la NBA. Soy Sergio Rabinal, este es mi canal, soy comentarista NBA en Prime Video España, también me puedes ver en el canal de Gigantes del Básquet y si quieres apoyar lo que hago, suscríbete, déjame un like y un comentario porque te dejo una pregunta a la cual yo responderé al final y es ¿qué nota le pones a la temporada de Víctor Wembanyama de 0 a 10 hasta el momento? Nos vemos al final del vídeo, que es cuando te voy a dar mi puntuación de la temporada de Wembanyama. Así que vamos con el vídeo, vamos a explicar por qué creo que estamos a punto de ver el inicio de la era de dominio de Wemby. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar de Víctor Wembanyama y porque creo que estamos ante una temporada de calibre MVP. Pero antes partamos de una premisa, y es que Shai Gilgeous-Alexander es el firme, verdadero, unánime casi, por decirlo de alguna manera, aspirante a ganar el MVP esta temporada. Creo que no cabe duda de que estamos ante el mejor jugador del mundo ahora mismo. El canadiense está teniendo una temporada sensacional. Es el líder del vigente campeón, es el vigente MVP también de las finales. Los Thunder pues van camino de terminar otra vez en la primera posición de la conferencia oeste. Son el gran aspirante a repetir como campeón, pero, y aquí viene la adversativa, creo que es uno de esos años donde, estando claro el MVP, merece la pena hablar de otros aspirantes, hablar de otros candidatos, a pesar incluso de que no vayan a ganar el premio. Y aquí es donde aparece Víctor Wembanyama. Su rendimiento e impacto está al alcance de muy pocos en la actual NBA. No creo, y lo digo después de haberle visto jugar contra los Clippers, no creo que exista un jugador capaz de impactar tantísimo en ataque al mismo tiempo, y este es el punto fundamental, al mismo tiempo que lo hace en defensa, porque intimida, disuade y persuade a sus oponentes de entrar en la pintura, y es capaz al mismo tiempo de emparejarse con jugadores mucho más veloces, mucho más versátiles de lo que él es cuando se aleja evidentemente del aro. Su progresión en esta temporada, a nivel de lecturas, a nivel de técnica, de comprensión del juego, nos hacen, yo creo que prever o nos indican que estamos ante algo verdaderamente especial, ante un jugador que puede marcar la NBA y, de nuevo, está en su tercera temporada, es su segunda al completo porque el pasado curso, después del All-Star, cae, no sé si lesionado, pero bueno, tiene un grave problema de salud que le impide poder competir y pone en jaque toda su trayectoria. Esta es la primera temporada real a nivel competitivo de Víctor Wembanyama y de los San Antonio Spurs y están ahora mismo con 50 victorias en progresión de acabar entre las 58-62 victorias al término de esta temporada, que es ya la mejor campaña de los San Antonio Spurs desde la 16-17, es decir, hace ya bastante tiempo, casi 10 años. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de estadísticas, voy a avasallaros con números y claves en ese sentido para explicar lo que quiero transmitiros, lo que protagoniza el vídeo de hoy, y hay que hablar evidentemente de sus números clásicos: 24,3 puntos, 11,2 rebotes, 3 tapones y un robo, 50,6% acierto en tiros de campo, 36,1% en triples, 81% de acierto en tiros libres. Datos para un jugador de 2,24 de estatura, 2,43 de envergadura. Es algo anómalo, es algo inusual en la historia del baloncesto. Y estamos ante un jugador verdaderamente que puede cambiar
las reglas del juego, puede cambiar la manera en la que entendemos el básquet. No porque vayan a aparecer 15 Víctor Wembanyamas en los próximos 15 años, sino porque su excepcionalidad, lo que le hace diferente, es lo que puede llevar a la liga a una nueva era. Porque lo importante no es solo los datos que deja, sino cómo impacta en el juego. Unos datos, los clásicos, los 24 puntos, 11 rebotes, 3 tapones, un robo y demás, solamente se han visto en la historia de la NBA en nombres como Hakeem Olajuwon, como David Robinson, como Pat Ewing, como Kareem Abdul-Jabbar, como Bob McAdoo, nombres que han marcado la historia de la NBA. Y más allá de los datos de Wemby, hay que remontarse hasta 1995 y 1996 para dar con otro jugador que fuese capaz de alcanzar más de 20 puntos, más de 10 rebotes, 3 tapones, un robo, o sea, ser tan completo, tanto en ataque, como en defensa, como en la protección del aro. Hay que irse, sin ir más lejos, a un David Robinson que era muy veloz, que era un jugador sumamente anotador, que tenía una enorme capacidad ofensiva, pero que le separaba bastante a nivel físico, de tamaño, como es lógico, respecto del jugador francés. El balance de los Spurs, como os digo, está ahora mismo en 50 victorias, 18 derrotas. Como digo, va en proyección de unas 58, 59 triunfos al término de esta temporada. Pero más allá de esto, para valorar el impacto del jugador francés, quiero acudir a algo que me gusta mucho, pero que muchas veces se interpretan mal, que son los datos dentro-fuera de la pista. El on-off court, ¿vale? Que es el contraste que vemos cuando un jugador está sobre el parqué a cuando está fuera de la cancha, descansando, no está en partido o lo que sea. En el caso de los San Antonio Spurs, evidentemente son muy buenos como Víctor Wembanyama sobre la cancha, pero son tan buenos que tienen el mejor dato de net rating, es decir, la diferencia entre la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva por cada 100 posesiones, que alcanza un más 15,5 con él sobre el parqué. Es el mejor dato de toda la plantilla. Pero es que cuando no está sobre el parqué o ni siquiera juega en el partido, los Spurs tienen su peor dato, menos 0,3 de net rating. Esto nos deja un contraste de 15,8 puntos porcentuales de net rating de diferencia entre tener o no tener a Víctor Wembanyama. Es uno de los datos más bestias de toda la competición. Y todo ello teniendo en cuenta que los San Antonio Spurs son un equipo extremadamente profundo, que cada noche vemos a un jugador superar los dobles dígitos, se llame Stephen Castle, Dylan Harper, De'Aaron Fox, Harrison Barnes, Luke Cornett, por decir un nombre, Julian Champagny. Hay muchos nombres que son capaces de impactar. Y con él, con la defensa de Víctor Wembanyama, con lo que él aporta atrás, el rendimiento de los Spurs es absolutamente demencial. Para que os hagáis una idea, está en 103,8 puntos permitidos a sus oponentes por cada 100 posesiones. Esto ya de por sí convertiría a los San Antonio Spurs en la mejor defensa de la competición. Muy por encima de los Oklahoma City Thunder, que están teniendo una temporada sensacional en ese sentido, o los Detroit Pistons, que son la segunda mejor defensa de la competición. Pero bueno, vamos a poner también un poquito en perspectiva histórica de todo lo que estoy hablando. Va camino de otra temporada por encima de los 20 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. 3 tapones. Solamente hay 6 jugadores en toda la historia que hayan logrado algo así en sus 3 primeras temporadas en la competición. Larry Bird, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, David Robinson y Shaquille O'Neal. Y hay un dato de Víctor Wembanyama que me vuelve absolutamente loco, y es que está ahora mismo en un porcentaje de tapón del 9,1%. ¿Qué es el porcentaje de tapón? Porcentaje de tapones. Esto es una estadística avanzada, una métrica que estima el porcentaje de intentos de tiros de campo que un jugador tapona mientras está en cancha. A diferencia de los tapones totales, que pues lo que decimos son los 3 que está promediando en lo que va de temporada, esto nos permite ajustarlo por ritmo y minutos jugados, lo que ofrece yo creo que una medida mucho más precisa de la capacidad de tapón que tiene un jugador en concreto. Además, Wemby está asumiendo el 76% de los tapones totales de los San Antonio Spurs mientras está sobre la cancha. Y va camino de si consigue elevarlo del 9 al 10%, va camino de su tercera temporada en esos rubros que le pondría al nivel
de un jugador de otro planeta como era Manute Bol, y que ya en sus 2 primeras temporadas, la primera fenomenal, la segunda viene un poquito con asterisco por el no haber estado disponible durante todo el tiempo por ese problema de salud, pues le convertiría en el segundo jugador en lograrlo, superando evidentemente el umbral de los 1500 minutos. Hay que hablar también de su progresión como anotador. Como rookie se estableció en los 21 puntos, por encima del 50% en tiros de 2, 32% en triples, bastante bajo ese rendimiento. Al siguiente curso mejora notablemente su rendimiento, 24,3 puntos, 58% acierto en tiros de 2, 35% en triples, con un volumen espectacular, eso sí, 46 partidos disputados para el jugador francés. Y esta temporada son ya 24 puntos, 57% acierto en tiros de 2, 36,1% en triples, 81% en tiros libres en 53 partidos disputados. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es este galimatías de puntos? Que estamos ante uno de los anotadores más versátiles de toda la NBA. Para que os hagáis una idea, consigue el 42% de sus puntos en la pintura, que esto ya es más que Joel Embiid, por poner un ejemplo. El 23% de sus puntos llegan desde más allá del arco, es decir, desde el triple, más que Devin Booker. 24% desde el tiro libre, más que Luka Doncic. 10% desde la media distancia, que es más que Donovan Mitchell, donde está lanzando el jugador francés por encima del 40%, en un 43 y pico por ciento en lo que va de temporada, con casi 3 intentos. Estos datos, este 40, 20, 20, 10, es algo solamente replicado por Cade Cunningham, un jugador que difiere bastante en su puesta de largo sobre la cancha en comparación con la estrella de los San Antonio Spurs. Sin mencionar el hecho de que Wemby está lanzando al 38% en triples en recepción, en triples en catch and shoot. Números que de nuevo no son propios de un tipo de 2-24 que ocupa la posición de 4 y de 5 de manera indistinta y que al mismo tiempo puede desempeñar funciones de creador. Y hay que hablar también de su relación con el resto de los jugadores de los Spurs, porque había dudas de cómo podía encajar De'Aaron Fox en un ecosistema donde ya existía Stephen Castle. También la llegada de Dylan Harper con el número 2 del último draft. Todo ese overbooking de guards lo que está dejando es un escenario perfecto para nutrir de balones a Victor Wembanyama. Y es que Castle y Wemby son la sexta pareja que más conecta en términos de asistencias de toda la competición. Castle está nutriendo una y otra vez a Victor Wembanyama con más de 100 asistencias en lo que va de curso. Y Wemby al mismo tiempo le ha dado más de 30, que es un dato importante, es un tercio de lo que ha recibido de Stephen Castle. Caso similar a la dupla Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, con más de 70 asistencias del ex de los Sacramento Kings con destino Victor Wembanyama, y que esto al mismo tiempo permite a Wemby salirse al triple para poder recibir en catch and shoot, como a De'Aaron Fox penetrar. Y es que en lo que va de temporada el veterano base está siendo uno de los mejores jugadores en bloqueo directo, ocupando el percentil 76, varía un poco en función de la jornada, y casi promediando 1 punto por posesión en secuencias de bloqueo directo, al cual ya le ha dado más de 20 y pico asistencias en lo que va de temporada. ¿Qué cosas tiene que mejorar Victor Wembanyama? Porque todo lo que os estoy contando es maravilloso, parece que estoy hablando de la reencarnación de Will Chamberlain y Michael Jordan combinado en un solo jugador, pero evidentemente hay cosas que tiene que terminar de pulir. Es un jugador súper joven, estamos ante alguien es del 2004, 22 años porque es de enero. Un tipo súper joven que está dando sus primeros pasos en la NBA, esta es su primera temporada verdaderamente sano, sin complicaciones y sin grandes reveses, pero creo que tiene que pulir ciertas lecturas, sobre todo a media cancha. Tiene que terminar de comprender todo lo que sucede alrededor suyo. A veces se obceca demasiado cuando tiene el balón en las manos. Tiene que incluso aprovechar un poquito más su superioridad física en comparación con otros rivales, sea más rápido, porque es más rápido, o porque es más alto, o porque el otro es muy pesado, lo que sea. Por otro lado, creo que su selección de tiro todavía está lejos de ser la ideal. Tiene mucha puntería, pero hay momentos, sobre todo para los que hayáis visto más partidos de los Spurs, donde se obceca mucho, donde parece que quiere hacer una jugada en concreto y va demasiado en esa línea. Y hace, en consecuencia, mucho exceso de dribbling en el 1 contra 1. Y para que os hagáis una idea de esto, está en el mismo umbral de eficiencia en drives, en divisiones al aro, que Kyle Kuzma, que I.A. Mitchell
o que Santi Aldama en el mismo volumen de minutos, de drives, de tiros a canasta. O sea que es un jugador que todavía tiene que dar bastantes pasos adelante en ese sentido. A veces, bueno, yo creo que se complica demasiado, quiere hacer las cosas muy complicadas y todavía no es capaz de controlar del todo su juego. Pero estamos aún así hablando de un jugador de más de 20 puntos y que es capaz de hacer prácticamente todo sobre una cancha de baloncesto. Llegamos al final y aquí os doy la nota que le voy a poner a la temporada de Víctor Wembanyama. Para mí, ahora mismo, es de 8,5. A falta de que termine la fase regular, de que lleguen los playoffs, de que saquemos conclusiones ya definitivas de lo que ha sido este tercer curso de la estrella francesa, pero para mí es un 8,5. Lo redondeará con un sobresaliente, con un 9, si consigue llevar a los San Antonio Spurs más allá de las semifinales de conferencia. Lo mínimo que le vamos a pedir a los Spurs esta temporada es llegar a semis, es pasar la primera ronda por primera vez desde la temporada 2018-2019, la última vez que estuvieron en postemporada los San Antonio Spurs, llegar mínimo a semifinales e incluso alcanzar las finales de conferencia. Yo creo que sería un éxito dadas las circunstancias y el momento que vive el proyecto, y tampoco es descartable que pueda ser un firme aspirante al anillo. Ahí os dejo mi nota, me interesa también saber la vuestra, pero también me interesa mucho que me ayudéis a hacer crecer este canal. ¿Cómo? Dejándonos un like, bueno, dejándome un like, dándole al botón del hype, lo segundo, suscribiéndoos para que vayamos creciendo, y lo tercero, con vuestra opinión. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es mi canal, voy a intentar ir creando poquito a poco contenido, vídeos en el tiempo que tengo entre comentar partidos siempre en vídeo, hacer todo lo que hago en Gigantes del Básquet y mi vida, así que bueno, si os gusta lo que hago, hacedmelo saber y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima, chao.